El observador del Tuyú. A fuerza de ser sincero, encontré a una persona que es el abogado querellante, el doctor Alberto Gossi, que hizo un laburo impecable, porque no es solamente una denuncia de aquí, de la Argentina, sino en todos lados. Y la verdad, lo tengo en línea. Doctor Gossi, buen día a la mañana, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, se puede decir que lo han condenado a Amado Socbi en un juicio abreviado. Explíquenos por qué y cómo. Bueno, lo que ocurrió fue que estaban estas tres personas, Socbi y su socio García Van Brassen, en juicio oral por estos hechos, un juicio, una investigación que ya venía de 7 años. Entonces, la defensa, bueno, no sé si lo recuerda, creo que la última vez que hablamos se lo comenté, que el socio del Socbi, el señor García Van Brassen, había sido detenido por Interpol y estaba preso en la Penitenciaría Federal de Marcos Paz, ¿sí? Hicieron un juicio abreviado, lo que significa que, bueno, Van Brassen admitió su responsabilidad en lo que a él le cupo en estos hechos delictivos y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, ¿sí? Recuperó su libertad, hoy está libre, hay que decirlo, esto recuperó su libertad a partir de que la pena que le habían impuesto adicionalmente al tiempo que estuvo detenido ameritaba que él recuperara su libertad. En cuanto a Socbi suspendió el juicio a prueba, el tribunal le fijó, le impuso condiciones que él debe cumplir por los próximos 3 años, ¿sí? Tiene que la obligación de fijar residencia, tiene que someterse al control del patronato de liberados por los próximos 3 años, tiene que realizar tareas comunitarias a razón de 8 horas mensuales en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de la localidad de Mar de Ajó, y aparte, hizo una oferta el personal de reparación del daño a los damnificados, una oferta que fue simbólica, claro, porque ofreció 180.000 pesos, y estamos hablando de un fraude usted sabe, de millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y próximamente estamos en tratativas con los abogados defensores porque habría un ofrecimiento de parte de la devolución de una parte de los activos de este fondo, digamos, lo que hoy queda, no seamos realistas, ¿no es cierto?, también con esto, lo que hoy queda de activos en este fondo, bueno, que los imputados estarían dispuestos a ponerlo a disposición de las víctimas. Cuando hablamos de este tema en particular y teniendo en cuenta que se estafaron 45 millones de dólares, ¿qué activo queda? Aparentemente los activos que quedarían, que son los que están denunciados en la justicia, son inmuebles, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Panamá y en Chile. Serían activos que en su momento fueron adquiridos con el producido del desvío de fondos, ¿no? Uh-huh. Vale la pena, ocioso, olvidar la central, el delito central de la gente fue que tomó los fondos, el dinero cash, el líquido que este fondo, y adquirieron a través de sociedades vinculadas activos inmobiliarios, desviándolos de la propiedad de sus dueños. Le pido que no se mueva por el celular. También había una bodega en Mendoza, ¿no? Bien, y todavía no lo tenemos determinado con certeza, pero creo que eso también formaría parte de los activos que se devolvería. Cuando hablamos de inmueble en Buenos Aires, en Panamá... Todo esto le quiero aclarar algo para en este comentario que voy a hacer poco técnico, pero para que la gente que lo está escuchando, sus oyentes, lo entiendan. Digamos,
Acá no hay una voluntad de devolver los activos graciosa, ni una voluntad de devolver los activos producto de un arrepentimiento, ni nada por el estilo. Estos activos se van a devolver producto de la situación procesal gravísima en la que se encuentran, ¿no? Uh-huh. Un poco lo conversábamos muy temprano, que a mí de este lado, en una estafa de 45 millones de dólares, con todo lo que pasó, todos los damnificados, me parece una pena poca, 3 años de prisión en suspenso, 8 horas de trabajo comunitario, y devolución de algo de lo que se afanaron, nos parece poco. Porque digo, esto da carta libre a que, bueno, voy a estafar, total, no voy en cana ni demás. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo le puedo dar una respuesta técnica, desde el punto de vista de la técnica de mi profesión como abogado criminalista, o les puedo dar una opinión como ciudadano. No sé cómo me lo preguntan, en qué condición me lo preguntan. Es difícil de explicar. Primero vamos con lo de abogado criminalista. Bueno, mire, este es un delito que prevé una pena mínima de 6 meses y una pena máxima de 6 años. ¿Qué significa esto? Significa que el juez, dentro de su libertad de criterio al momento de disponer una condena, tiene un margen mínimo y un margen máximo, es decir, no podría el juez condenarlos a 8 años de prisión, porque esa sería una sentencia írrita, porque la ley penal le dice, mire, señor juez, usted a un señor que esté incurso en esta conducta, lo puede castigar con 6 meses o 6 años, no más. Uh-huh. ¿Sí? Si usted tiene en cuenta que la mínima eran 6 meses y la máxima eran 6 años y que la condena fue de 3 años en suspenso, que además con 3 imputados, o sea, 3 imputados que ninguno de los 3 tenía antecedentes penales, y esto tiene una influencia en el momento de la determinación de la condena, ¿cierto? Uh-huh. Eran personas sin antecedentes penales. Igual yo considero que, insisto, en un espectro de 6 meses, porque 6 meses, ¿qué significa? Que la condena podría haber sido por 1 año, por 1 año y medio, por 2. Fue de 3. No es, y aparte es una condenación importante. 3 años es importante. Ahora, si usted me pregunta a mí, digamos, olvidemos a Alberto Gossi, el abogado, el que está hablando, el querellante. Si usted me pregunta como un ciudadano, y para salirme de este caso, en los miles de millones de casos que hay como estos, porque ni Sogbi ni Van Brassen son el primero ni van a ser el último estafador, sobre todo en el mercado financiero, que hay de sobra de esta gente, ¿no? Si usted me pregunta a mí, bueno, como ciudadano común, le digo lo que le dice cualquier persona que va por la calle: este es el país de la impunidad. Uh-huh. Este es el país donde un delincuente puede apuñalar a una persona y fugarse, y un oficial de la ley que lo detiene va a ir a juicio oral. Este es el reflejo del país. Obviamente. Ahora, y de nuestro sistema penal defectuoso, ¿no? Tal cual. En el fallo de este condenatorio, ¿le impide en algún momento ser rector de la universidad? No. Es más, le voy a aclarar algo al respecto. En las tareas comunitarias que tiene que cumplir, estas 8 horas mensuales que tiene... A ver, esto para que la gente lo entienda, ¿qué significa esto? Esto es importante que la gente lo entienda. ¿Esto qué significa? Significa que el juez, básicamente, en vez de castigarlo metiéndolo en una celda, en una prisión, lo castiga haciendo que este señor haga 3 años de tareas en beneficio de la comunidad, ¿sí? Uh-huh. Con determinadas pautas. Tiene que mantener reglas de conducta, tiene que tener su domicilio fijado ahí sí o sí, tiene que presentarse regularmente ante el patronato de liberados, o sea, tiene un montón de reglas de conducta que se le han impuesto y de control que no son las mismas que tiene un ciudadano que está en libertad, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero además tiene que cumplir estas tareas comunitarias. Si él no las cumple, si él deja de hacerlas al año o al año y medio, se cansa o no quiere ir más, lo agarran así, hablando, digamos, vulgarmente, lo agarran de las orejitas y se lo llevan de vuelta para el juzgado y lo enjuician. Uh-huh. ¿Sí? O sea, esto tiene que tener un cumplimiento estricto que va a ser supervisado y controlado por el juez de ejecución penal, Uh-huh. quien es el que va a determinar si las reglas que le impuso el tribunal oral se cumplieron. Si no se cumplen, se suspende todo el beneficio y vuelve a juicio oral.
Bien, o sea, también es un trabajo para el Ministerio de Educación, ¿no? Tener a un rector condenado, bueno, esto lo hablaremos con el doctor Falcón, lo hablamos en su momento y seguramente lo volvemos a hablar con Pero él. estuvo, escúcheme una cosa, si él estuvo durante muchos años, ¿sí?, procesado, con un procesamiento confirmado Ujú. por la Cámara de Apelaciones. ¿Y entonces? Sí, Eh, eso siempre, yo siempre pienso lo siguiente frente a esta circunstancia. Esa es una respuesta, no que la debe dar el querellante ni la debe dar siquiera el tribunal. Esta es una respuesta que debe dar las autoridades de la universidad, las autoridades de la fundación. Es decir, lo que señores, pasa es que él mismo, con esta plata espuria, compró la fundación y se puso a él como rector. Es decir, la universidad es de él. bueno, entonces ahí la situación es otra. Yo no le puedo dar una respuesta a eso porque la realidad, ¿cuál es? La realidad es que la universidad, sí, normalmente, no conozco los reglamentos internos de la universidad, pero normalmente la universidad o la fundación generalmente deberían no haberlo privado de su cargo porque nosotros la columna vertebral de nuestro sistema es la presunción de inocencia, pero mientras estaba en esta condición de procesado con un procesamiento firme, por lo menos haberle dado una licencia. No, él mismo no se la dio y no solamente eso, sino que el intendente sigue haciendo negocios con él, es decir, le regala más terrenos para que amplíe, hay un puesto en el primer piso de la municipalidad promocionando universidad en las peatonales de Mar de Ajó, pancartas y cartelos luminosos y chicos entregando los folletos de la universidad, va casi todo igual. Es una comunidad muy especial, entre comillas, esta de aquí de parte de la Costa. Él en el juicio abreviado reconoce que se equivocó o nada, me engancharon y ya está. No, mire, si usted va al tribunal y no, mire, le voy a dar un dato, él ofrece una suma de dinero, que si bien es insignificante frente al perjuicio que causaron sus maniobras ilícitas, ¿sí?, digamos, en abstracto, es una suma que no es menor, son 180.000 pesos, y él ofreció 180.000 pesos de su patrimonio para indemnizar a las víctimas. ¿Qué significa Que eso? está reconociendo que Pero hubo víctimas, claro. por supuesto, porque usted no indemniza a un señor que pasa caminando por la calle, que se lo cruza y le dice te indemnizo con 180.000 pesos. Usted indemniza cuando usted admite que provocó un daño. Obvio. Esto es algo que es elemental. Y el juzgado en ese caso va a decir, no, mire, 180.000 es poco teniendo en cuenta todo lo que estafaron, puede ser que les exija más, o va a No, ser... nosotros que somos los representantes de las víctimas no aceptamos ese ofrecimiento. Ajá. No lo aceptamos porque nos pareció, si bien el tribunal consideró que para los recursos que Sogbi declara, vamos a ir, en esto vamos a ser muy claros, para que lo entiendan bien. En relación a los recursos que Sogbi declara, ¿estamos de acuerdo? Sí. Aquellos recursos que son de comprobación, porque son aquellos recursos que están blanqueados, por alguna manera de decirlos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el tribunal que consideró, en relación a esos recursos, el ofrecimiento de 180.000 parecía razonable. Pero la palabra la tiene la víctima, porque a la víctima no se le puede imponer una indemnización que es a todas luces insuficiente y que inclusive tanto el tribunal como la fiscalía lo reconocieron. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? No se aceptó ese ofrecimiento, no fue aceptado por nosotros, y por eso ahora estamos en tratativas con los abogados para que esta gente nos diga, bueno, miren, en el producto de este fondo, porque acá lo que pasó fue que no es que ellos fueron al banco, sacaron la plata y se la guardaron en una cajita de zapatos, ¿no es cierto? Que parte de eso lo hicieron, ¿sí? Nada más que la cajita de zapatos es una cuenta en un banco en Panamá, ¿sí? Claro. Qué delincuente, por favor. Una cajita sofisticada. Sí, pero bueno, sí. Lo que le quiero decir, caribeña, lo que le quiero decir es que parte de ese dinero, y esto fue el eje de la denuncia, parte de ese dinero se realizaron inversiones inmobiliarias a nombre de terceras empresas que ellos controlaban. Bueno, esos activos que nosotros los localizamos y los denunciamos en la causa penal, hay un compromiso que todavía no está suscripto, pero estamos en tratativa con los abogados,
de que esos activos vuelvan a las víctimas. Y nosotros analizaremos si esos activos son suficientes o no, como para llegar a un acuerdo, donde claro está que las víctimas están dispuestas a pagar, porque a ver, ninguno de mis clientes, ni de los otros damnificados en esta causa, tiene la ilusión de que va a recuperar los fondos que originalmente invirtieron. Pero si luego de una batalla legal de 8 años se puede recuperar algo, eso es muy importante, pero el ofrecimiento de 180.000 pesos no se aceptó. Mirte, la verdad es increíble, porque siempre decíamos que el pasar económico de Amado Sogbi en la costa era normal, pero uno recuerda también que en $150.000 creo que era la oficina que él tenía a nombre de una empresa donde él tenía el 51% de las acciones en capital, que fue la que allanó la Policía Federal, ¿verdad? Claro, exactamente. Y aparece en ese recuerdo que habíamos charlado una vez, que cuando la Policía Federal allana esa oficina, en los discos rígidos se encuentran algo de Sogbi, ¿verdad? Sí, eso fue lo que lo crucificó en términos procesales a él, porque inclusive la Cámara de Apelaciones hace un análisis muy concreto de eso. Hay unos mails donde se comprueban unas transferencias de fondos que él hizo, $500.000 en esa cuenta cuando él operaba. Increíble, ¿no? Porque acá es uno de los grandes señores. Él fue el secretario de Hacienda de la municipalidad después que se fue Vudú. Después fue secretario de la producción. Hizo Qué linaje, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué linaje, digo? No, tenemos unos nenes acá en la costa y todos parecen buenos, ¿viste? Digo, doctor, todos parecen buenos, inocentes y demás, y cuando uno escucha todo esto, pero aparte llama la atención también que todos los medios de comunicación del Partido de la Costa, nadie habla de esta estafa de que es terrible aparte, porque es el rector de una universidad. ¿Cuál es el mensaje a los alumnos? Roben, muchachos, pero que no lo pesquen, hagan bien las cosas, no sean como boludo como yo, que dejé rastros acá y demás. Y la verdad, felicitarlo a usted. ¿Cuántas causas son? Porque hasta que yo tenía entendido eran 28, que después se unieron todas. ¿Cuántos llegaron a ser? No, las causas eran 28, pero no los damnificados, porque yo le voy a dar un dato, por ejemplo. En una causa había, un expediente eran 45 damnificados, por ejemplo. No, yo le estoy hablando de una causa muy importante, una causa que llevó años de investigación, de cuerpo, la cantidad de documentación que hay acá. Nosotros esperábamos, como colorario de todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, dos cosas, ¿sí? Que estas personas, forzadas por su situación, dijeran, bueno, señores, nosotros la plata que robamos la tenemos acá, ¿sí? En cierta forma eso se logró, porque ellos admiten o reconocen que ciertos activos existen, ¿sí? Y que están dispuestos a cederlos en favor de las víctimas. Esto es una victoria parcial, ¿sí? Sí. Lo otro que nosotros esperábamos, y lo esperábamos como un deseo, era que acá que el juicio oral hubiera tramitado, en el sentido de que si hubieran expuesto públicamente los hechos, hubieran venido las víctimas. Yo le voy a decir para que usted sepa, acá había víctimas en Francia que iban a declarar mediante videoconferencia, ¿sí? Entonces, este hubiese sido un juicio que nosotros queríamos que se llevara a cabo, porque hubiera tomado publicidad y se hubiera expuesto la maniobra, ¿sí? Ahora bien, la verdad es que a confesión de parte, relevo de pruebas, y si los propios victimarios dicen, espere, ni empiecen el juicio, me declaro culpable. Claro. Bueno, esto es firme, no pueden apelar a más nada y demás, ¿no? No. Al declararse ellos culpables ya está. Esto está firme. Nosotros interpusimos un recurso contra la probation de Sogbi porque nosotros consideramos que Sogbi debería haber recibido el mismo tratamiento que Van Brassen, ¿sí? La Cámara de Casación no nos concedieron el recurso de casación, ¿sí? Y en definitiva,
creo que la solución podría arrimarse a lo justo, porque Zogby tiene los próximos 3 años de su vida que realizar conductas que demuestren su sometimiento a la ley y tareas en beneficio de la comunidad, ¿sí? Entonces, por los próximos 3 años Zogby de alguna manera le va a devolver a la sociedad, de alguna manera, el daño que le provocó cuando cometió estos hechos ilícitos. Ahora, esta es la naturaleza de ahora si cualquier causa que tenga Amado Zogby de acá durante estos 3 años va a la cárcel. Perder él va a no, él lo que le va a ocurrir es que él va a perder su beneficio, porque dentro de las reglas de conducta que se tiene que mantener dentro de 3 años es no volver a cometer ningún delito. O sea, si habría otra causa contra él... No, directamente pierde el beneficio y vuelve al juicio. Perfecto. Doctor Gossi, felicitaciones, más allá de que su trabajo, sé con la pasión con que tomó esto, que no es fácil buscar en el mundo los testigos, pedir exhortos a Luxemburgo, a Suiza, Panamá, Estados Unidos, a todo el movimiento que hizo usted, su equipo. La verdad lo felicito porque 8 años investigando y que logren estas condenas no es fácil en esta Argentina que hablábamos. Así que lo felicito por su laburo. Bueno, le agradezco. Le mando un abrazo y gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo no? Hasta luego. El observador del Tuyú.